Muy buenos días. Enviamos un saludo fraternal a todos los integrantes de la familia de la Iglesia en Cristo Fuente Viva y a ti, la persona que por primera vez nos escucha a través de este medio el día de hoy. También te damos la bienvenida y es nuestra oración al Dios Todopoderoso que prepare tu corazón para la enseñanza, para el mensaje y la aplicación práctica de la palabra del Señor en nuestras vidas. El mensaje del día de hoy lleva por título El síndrome o el síndrome de Asaf y está basado en Salmos 77, en toda su extensión, que iremos desglosando a lo largo de este mensaje. Acompáñame en una oración para que el Santo Espíritu de Dios permita que este mensaje llegue a nuestros corazones con la finalidad de que el Padre ha preparado de antemano para todos nosotros. Precioso Señor, te doy las gracias y te agradezco el enorme privilegio de poder compartir tu palabra. Señor, te pido que abras los corazones, los ojos espirituales y el entendimiento de toda aquella persona que, conociéndote o no, necesita del mejor médico que eres tú, Señor. Aquel que establece el mejor diagnóstico y que no solamente diagnostica, sino trata toda dolencia, sea física o espiritual. Permite que podamos aplicar esta enseñanza, ponerla por práctica y que sea de revelación y de mucho provecho en nuestro diario vivir, conforme a tu palabra, Señor, y en el nombre de tu amado Hijo, que así sea, Señor. Bien, hermanos, entonces el síndrome o el síndrome, como otras personas lo pronuncian, es un conjunto de características que definen a una patología, a una enfermedad, a una condición usualmente médica, incluyendo manifestaciones clínicas y también paraclínicas o de laboratorio que conforman un todo y en el cual se describe una enfermedad o una dolencia. Es un conjunto de características comunes y que reciben el nombre normalmente de la persona que lo describe o en algunas ocasiones de la persona que lo padece. En este caso, en el Salmo 77, que es escrito por Asaf, es un levita, es una persona que dice la palabra de Dios, escribió más o menos unos 12 de los salmos que conocemos junto al rey David y otros autores como el rey Salomón. Y entonces nos dice la palabra del Señor en el Salmo 77, una revelación poderosa, un pasaje que nos da luz en el entendimiento y en el conocimiento del origen de algunas entidades patológicas, algunas enfermedades que afectan tanto nuestro ser físico como nuestro ser espiritual. Nos va a dar luz en el diagnóstico, en identificar un síndrome, un conjunto de estas características para ver la aplicación práctica. Quizás tú en estos tiempos, quizás yo también, en la pandemia, en el síndrome post-pandemia, también en todo lo que estamos viviendo, porque a eso también estamos llamados a predicar la actualidad y a llevar un mensaje de parte de Dios directamente a nuestro corazón para que cobremos ánimo y podamos aplicar su palabra y saber que normalmente cuando pensamos que somos los únicos que padecemos estas cuestiones, ya otras personas lo han experimentado y así como Asaf podremos aplicar y ver el tratamiento que el Señor hizo en su caso particular. Leeremos entonces desde el versículo 1 hasta el versículo 9 de esta primera parte del Salmo 77. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Preguntaba, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con iras sus piedades? Y tanto tú como yo podemos ver en estos primeros versículos de este Salmo 77 la condición en ese momento de esta persona llamada Asaf. Establece desde los primeros versículos cómo en oración buscaba, clamaba, es decir, con un intenso dolor y emoción expresaba sus sentimientos. Y vemos cómo estos versículos tienen tinte también de desesperanza, de desánimo, de ansiedad y de los síntomas
y de los hallazgos clínicos que vamos a mencionar acá en el análisis del padecimiento de Asaf, lo que hemos llamado el síndrome de Asaf. Y recordamos entonces que el síndrome es el conjunto de esas características comunes que describen una dolencia física o espiritual. Es conocido en terminología médica también como parte del diagnóstico, que es el entrenamiento que recibe una persona para poder decir que la confluencia de estos síntomas pertenecen a X o a Y tipo de dolencia. Esto normalmente es entrenado por una educación superior y se recibe el título de medicina, doctor en medicina y cirugía, y luego puedes hacer una especialización, es decir, sectorizarte y atenderte y volverte un especialista, un experto en cierta área, normalmente de la parte física y también espiritual, como en la parte mental, los psiquiatras, psicólogos, en fin. De todos modos, se diagnostica, se realiza el análisis de este conjunto de estos síntomas y manifestaciones clínicas para darle un nombre, para identificar inicialmente a qué tipo de dolencia, que reúne otro tipo también de características, es decir, un curso y una historia natural de esa patología o enfermedad. Y sabes algo, el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu Santo que reveló este diagnóstico a esta persona, es el mismo Espíritu Santo que está disponible para ti y para mí el día de hoy, para que el mejor médico, el Señor Jesucristo, pueda decirte cuál es tu diagnóstico y además de eso, y lo mejor de todo, darnos las pautas para el tratamiento y la erradicación eficaz. No se trata de apaciguar síntomas, no se trata de apagar las dolencias, las manifestaciones clínicas, sino erradicar el mal, porque la enfermedad no proviene de Dios. La enfermedad tiene un origen del reino de las tinieblas y siempre ha sido para opresión y para ejercer lo que el diablo vino a hacer, que es hurtar, matar y destruir. Pero las buenas noticias son que el Señor Jesucristo vino a deshacer esas obras del enemigo y Él vino a darnos vida y una vida abundante. Jesucristo mismo, la persona del Señor Jesucristo, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino que conduce al Padre, la verdad que te dice que no hay por qué estar enfermo, no hay por qué consentir eso, porque Él ya pagó un precio en la cruz por tu pecado, por el mío, por tu enfermedad y por la mía. Y por la vida, una vida abundante, plena, íntegra y con la abundancia y la riqueza de la cual Él vino a hacer gala en esa cruz, por amor a ti y para mí. Entonces vamos a analizar de entrada entonces ya los síntomas. Vamos a ver y anota allí donde tú llevas tu estudio sistemático para que también puedas meditar después en esto y el Señor abra más los ojos de tu entendimiento y traiga revelación a tu vida acerca de qué puedes hacer. Primero, la identificación. Vamos a hacer un diagnóstico espiritual, un diagnóstico basado en las palabras de Asaf. Y la primera que quiero que anotes ahí es que anotes la percepción de una oración ineficaz. ¿Por qué decimos esto? Porque fíjate que en el primer versículo él dice que él clamó con su voz, clamó y él me escuchará. ¿En qué tiempo está demostrado este análisis que hace en el primer versículo? En un tiempo futuro. Pues bien, la oración ineficaz es aquella que cree que Dios posterga las cosas y que en el momento que tú oras o pides, el Señor está haciendo oídos sordos. Esa percepción de una oración ineficaz atribuye el desenlace de lo que tú estás pidiendo, por lo cual estás orando, a un desenlace futuro, en un quizás, en un tal vez, en algo que percibe también algo de poco fe. No, cuando tú ores, como dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios, y aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Dios escucha, que le hay, dice la palabra en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6, y que Dios también es galardonador de aquellos que lo buscan. Acerquémonos pues conforme al corazón de Dios, con un corazón con plena certidumbre de fe, sabiendo que el Señor escucha la palabra. La fe pues es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces esta persona oraba esperando en algo que no veía, y finalmente, si la afirmación que hace acá es positiva, dice que el Señor lo escuchará, de todos modos hay como una percepción de que hay una ineficiencia o que hay un condicionamiento para que el cumplimiento de esa oración sea respondida por Dios.
Debemos acercarnos siempre a la palabra, estar escudriñándola y tener certeza que, por ejemplo, lo que el Señor dice en 1 Juan 5:15, sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hagamos conforme a su voluntad. Eso dice la Biblia, eso es lo que debemos tú y yo hacer, debemos orar creyendo. Ese primer síntoma, una oración ineficaz. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. No tengas lugar a dudas que cuando dispones tu corazón en plena certidumbre de fe, sabiendo que el Señor escucha y que Él galardona, que Él premia a aquellos que le buscan y que está cercano a los contritos y humillados de corazón, ten la certidumbre de que el Señor escucha. Y así como el Padre se compadece de los hijos, el Señor se compadece también de nosotros. Así tu padre y tu madre te abandonare, con todo el Señor te recogerá. Él no se olvidará, así como la madre no se olvida del producto de su vientre, Dios no se olvida de ti, ni se olvida de mí. Y cuando estemos en angustias, en circunstancias adversas, Él escucha también nuestro clamor, que no es una oración de labios para afuera, sino una oración realmente sentida. El deseo de los humildes oíste, oh Señor, tú dispones tu corazón y haces atento tu oído. Lo dice también en Salmos 10, versículo 17. Si tú tienes esa certidumbre que el Señor te escucha, no tendrás esta percepción de oración ineficaz. Eso no quiere decir que no vengan problemas, que no vengan circunstancias adversas, pero en ese momento sabrás que tienes certidumbre que el Señor te escucha y que está atento sus oídos para ayudarte. El segundo síntoma lo hemos denominado una reacción adversa a la persona de Dios. Y lo encontramos en el versículo 3. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Ese término de conmoverse en la traducción de ese lenguaje original, la referencia a lo cual podemos traducir es aquella persona que se vuelve inquieta, incómoda y que no encuentra sosiego. Y eso también se puede traducir hacia la persona misma del Señor. No es que me conmueva, no es que me cause sentimiento, sino que me alejo realmente de lo que el Señor me ha dicho o de lo que el Señor me manda. Cuántas personas también en el momento de ser confrontados no evaden a sus autoridades espirituales. El mismo Adán y Eva, cuando cometieron el pecado, se vieron desnudos y el Señor, que se paseaba con ellos en el jardín del Edén, les preguntó dónde estaban. No porque Él no supiera dónde estaban, sino porque ellos se habían escondido. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Supimos que estábamos desnudos y tuvimos miedo de ti y por eso nos escondemos. Se conmovieron también porque supieron que hicieron mal y el conmoverse hizo que se escondieran de la presencia, de la comunión, de andar todos los días en el Espíritu con Él, teniendo comunión, coinonía con su propio Creador. Tercer síntoma, uno de los más frecuentes, quejas y murmuración. Versículo 3, me quejaba. Clarísimo, la queja avanza, el estarse quejando, el decir por qué para todo, por qué yo, por qué no me morí chiquito, cosas así. Eso es quejarse, es no tener un corazón agradecido para con Dios. Pese a que las circunstancias sean adversas, debemos tener en cuenta que hacen parte de un propósito y de un plan divino. Quizás no lo entendamos en ese momento, pero el desenlace siempre será el mejor si andamos conforme al Espíritu, si andamos en el Espíritu bajo la dirección de Dios. Esa queja avanza, esa quejambrera que se convierte en un pan diario y, como dicen, las palabras tienen poder, entonces eso hace más tedioso tu desempeño, hace más tedioso tu relación con el Señor. Ese es un síntoma muy frecuente, queja y murmuración. En el síntoma 4 lo hemos denominado pérdida progresiva de la fortaleza espiritual, una debilidad espiritual. Desmayaba mi espíritu, dice el mismo versículo 3. Vas a percibir momentos, quizás en esto, de la pandemia, haya desmayado tu espíritu, tus fuerzas, haya habido tal vez días que no quisiste levantarte, como para qué, si todo era como un ciclo nuevo. Desmaya la fuerza, el ánimo, el ímpetu de poderse parar todos los días y decir realmente, nuevas son sus misericordias, hoy Dios tiene un plan perfecto para mí porque ayer ya pasó.
Cuando se desmaya lo conocemos también en el argot popular como el yeyo, el patatús, pero se pierden las funciones cognitivas, se pierde el control voluntario que tengo sobre mi cuerpo y sobre las funciones superiores, el habla, el pensamiento, y quedo a la merced en un estado de inconsciencia, desprotegido, desvalido y susceptible de sufrir otras lesiones. Personas que tienen, por ejemplo, patologías cardíacas donde hay síncopes o desmayos por trastornos hidroelectrolíticos, generalmente los atiendo yo por fracturas secundarias a la caída porque quedan indefensos y a la merced de lesiones también secundarias. Asimismo pasa en tu espíritu. Si tu espíritu desmaya, se vuelve inconsciente, duro, se vuelve también insensible a la misma voz de su creador. Espero que ya vayamos identificando entonces síntomas y la presentación clínica de esto que también nos suena mucho también a depresión, que es un síndrome también que incluye esas ideas de minusvalía, de ruina, de muerte, de no futuro. Pero bueno, vamos con el síntoma 5, la inhabilidad de descansar o de tener paz. Versículo 4, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. En este versículo 4, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba, podemos encontrar síntomas que podemos describir como un mutismo, como un insomnio, que tiene sus connotaciones de insomnio de conciliación, cuando no puedes conciliar el sueño, cuando no consigues dormirte por estar pensando, o un insomnio también de reconciliación, que es cuando te despiertas a tempranas horas de la madrugada y no puedes volver a entrar en eso. Eso tiene implicaciones, ya que el sueño también es la fase reparadora en la cual se recarga nuestro ser. Normalmente soñamos, en esa fase también nuestro cuerpo libera endorfinas, sustancias que traen también bienestar a nuestro cuerpo y es como una recarga. Este síntoma es muy peligroso porque habla también de un cansancio físico espiritual, el cual nos hace susceptibles también de cometer más errores. No hablaba también el mutismo selectivo. Cuántas veces a cada uno de nosotros, cuando algo no nos parece, preferimos callar y si nos preguntan qué te pasa, decimos nada. Es un síntoma también nocivo porque también estamos llamados a sacar todo eso, a sacar todo ese veneno que podemos llegar a albergar por no manifestar nuestro inconformismo o la forma en la que estamos percibiendo las cosas. La palabra tiene poder, lo mencionamos también, entonces en el momento en que yo hablo, e identifico también eso, activo el poder de Dios también, como lo vamos a ver en el tratamiento posteriormente. Séptimo y último síntoma que podemos identificar acá, pensamientos carentes de esperanza, melancolía, inseguridad y cuestionamiento incluso de la misma palabra que podemos tener del Señor hacia nosotros. Pensamientos que van contrarios a la palabra del Señor y nos llenan de desesperanza. Me acordaba de mis cánticos, versículo 6, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Desesperanza. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Sensación de no futuro. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Qué le podemos responder a Asaf? No, absolutamente no, Asaf. La palabra del Señor dice que nuevas son sus misericordias todos los días. Que aunque padre y madre te dejaren, con todo el Señor nos recogerá. Que el Señor no se olvida de sus hijos, que el Señor tiene cuidado, que echemos todas nuestras cargas y ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo, y Él prometió estar con nosotros todos y cada uno de nuestros días, para darnos esa fortaleza y la longanimidad, que es la capacidad de soportar con paciencia ante esas circunstancias adversas. Luego la respuesta es no, Asaf, la respuesta es sí hay futuro, sí hay esperanza y sí hay un tratamiento para esa ansiedad, desasosiego y la sensación de que no van a mejorar las cosas. Y eso es lo bueno del Señor. Y ese es el tratamiento, entonces, que veremos el tratamiento después de establecer un diagnóstico, de haber identificado estas características, estos síntomas de los cuales más de uno podemos decir que hemos padecido en algún momento o que estamos padeciendo. Pero el Santo Espíritu de Dios, como lo mencioné al principio, no solamente nos da la identificación, el diagnóstico, sino viene la terapéutica. No farmacológica, no hay ningún medicamento. El medicamento apacigua los síntomas, pero la verdadera
naturaleza y el verdadero origen solamente pueden ser afectados por Dios. Y en esta porción del tratamiento entonces vemos como el Espíritu Santo coloca en el corazón de esta persona, de Asaf, en el versículo 10, el punto de partida de donde inicia toda redención, todo tratamiento espiritual. Versículo 10, dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. El primer paso que depende de nosotros es identificar y nombrar que realmente necesitamos ayuda. Asaf dice, enfermedad mía es esta. Normalmente tendemos a delegar nuestras culpas en otras personas, en transferir lo que nosotros somos responsables para atribuirle esa culpa a otras personas. Aprópiate de la condición, aprópiate diciendo que es una condición que requiere una intervención, no una intervención humana, sino una intervención total, radical, y qué mejor de que tu creador, aquel que te diseñó, aquel que te conoce, te muestre los caminos. Primer punto del tratamiento, toma control de tus pensamientos. Dice el versículo 11, me acordaré de las obras del Señor, sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Versículo 12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Entonces vas a cambiar todos esos pensamientos de desesperanza, de ansiedad, de pesimismo y los vas a reemplazar por lo que el Señor ya hizo por ti, recordando, transformando el espíritu de quejanza en un espíritu de reconocimiento y de adoración al Señor, trayendo a colación lo que el Señor ya hizo por nosotros, como vamos a ver también ahora, pero cambiando esa mentalidad, pues la batalla empieza aquí, en la mente, que es donde se originan todos esos pensamientos y es donde se deben contrarrestar. Entonces vamos a contrarrestarlos tomando el control de los pensamientos y trayendo a la memoria lo que Dios ya hizo por ti, de cuando te liberó, de cuando te sustentó, quizás ya te sanó, de cuando te salvó de las garras de la muerte. Un ejercicio importante ahí es ver un antes y después, un registro fotográfico de tus peores momentos y del cómo te tiene hoy. Clásicamente se ve ahí en lo que nuestros ojos físicos, consecuencias también del pecado, consecuencias del estar apartados de Dios, y puedes dar gracias también de lo que el Señor hizo por ti. Eso cambia también tu esquema de pensamiento para alinearlos conforme a su palabra. En el punto 2, toma control de tu lengua. Dice la palabra del Señor entonces en el versículo 12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. No solamente basta con pensarlos, recordarlos, no en un efecto de melancolía, sino tienes que hablarlos. Sí, el Señor me sacó de esto, me sacó de aquello y hoy en día estoy acá predicando su palabra. El diablo quiso matarme, el diablo quiso destruir a mi vida, a mi familia, a mis hijos y hoy en día me paro aquí a la brecha para predicar su palabra con un conocimiento de causa y con la autoridad de un enviado del Señor, tomando control de la lengua, meditando y hablando qué mejor de su palabra, confesar, proclamar lo que Él ha hecho por mí, lo que hará, lo mismo que hizo David frente a Goliat. ¿Quién es este filisteo incircunciso que osa desafiar a los escuadrones del ejército viviente? El día de hoy el Señor te entregará en mis manos y yo cortaré tu cabeza y las aves comerán de tu carne. Dicho y hecho, porque lo habló y lo confesó. Tercer punto, hay que haber una reconexión por medio de la oración de tu parte espiritual con el Espíritu Santo. Versículo 13, oh Dios santo es tu camino, ¿qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo y a los hijos de Jacob y José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Esto nos habla del reconocimiento de la persona, de la magnificencia, de la supremacía y de la gran gloria de Dios. Cuando tu corazón adora, eso viene también de una palabra que tiene una raíz etimológica que habla de proscuneo, que es como cuando tú tienes ansias de besar. Eso es la adoración, cuando tú te sometes, te rindes y reconoces al Señor y no te queda menos que querer cogerlo a besos por ser un Padre tan amoroso. En la adoración entonces tú desnudas tu corazón
y confiesas con tu boca y reconoces que el Señor es el único que puede ayudarte. Te reconectas por medio de la adoración y en estos versículos también, cuarto punto, alimentas tu fe, autopredicándote con su palabra. Cuando te escuches que de tu boca sale la misma palabra del Señor, tu sistema auditivo hará que eso baje a tu corazón y empieces a hablar y se van a desatar los ríos de agua viva provenientes también de tu interior, de tu espíritu. Y esto afectará a tu entorno, afectará a tu familia, a aquellas personas que te han criticado, a aquellas personas que no han creído, creerán porque verán también la manifestación. Muchas personas cuando van a la iglesia y sienten la presencia del Señor, sienten ganas de llorar. Algunos dicen que tiemblan las piernas. Esa es la misma presencia del Señor, pero no solo la manifestación física del poder, de su unción, de su presencia, sino también la manifestación de la convicción del pecado. Quizás la que estás sintiendo el día de hoy, sabiendo que algo allá en tu interior te avisa que necesitas de un Salvador personal, que necesitas de ese médico que no solamente te dé los síntomas, sino este tratamiento. A través de la reconexión por la adoración, aumentas tu fe. Y quinto y último punto, vas a visionar tu futuro lleno de esperanza. Y esto lo dice en el versículo 19 y 20. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y nos recuerda el éxodo del pueblo de Israel, la nación santa escogida por Dios, y como el Señor levantó a este líder, a Moisés, lo sustentó, y Moisés le pedía que si él no iba a ir delante de él, que mejor no lo enviara, y grandes y prodigios se hicieron y se relataron. Pero fíjese cómo él recuerda, más o menos le está diciendo al Señor, si ellos acabaron bien, también yo lo haré. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y con Moisés y Aarón se presentaron también quejas, murmuraciones. Lee la palabra porque ahí está escrito todo, y nada que no haya pasado no está pasando ahora también. Pero el Señor también los sustentaba, le daba del maná, le daba agua de la roca. El Señor dejó ver su gloria y su provisión. Y finalmente, la misión, la asignación divina de Moisés, aunque él no entró a la tierra prometida, fue la de llevar su pueblo a la tierra que fluye leche y miel, en un éxodo que duró 40 años y hubo todo un proceso por el cual tú y yo podemos aprender. Pero finalmente el Señor cumplió su palabra y cumplió su cometido. De esta forma tú puedes ver este sinnúmero, este recuento rápido en estos minutos que el Señor nos ha permitido llegar a tu vida para que podamos identificar si tú y yo tenemos algún síntoma de esos. El error o la cuestión no está en presentarlos. El error es seguir consintiendo esos síntomas y hacer que eso sea una cadena en la que va avanzando. Lo primero que debemos hacer es identificarlo, confesarlo, pedirle al Señor y detenerlo. En parte del tratamiento, entonces, habla de la comunión que debemos tener con el Señor. Cuando tú hablas con Él, te reconectas, como dice su palabra, empiezas a adorarlo y empiezas a cambiar tu forma de hablar y de percibir las cosas. Quizás el día de hoy todavía haya ansiedad, si ayer fue la pandemia, la infección por COVID-19, hoy es lo de la vacuna, pero yo te digo algo, quizás te contagiaste de COVID-19 cercanos a nosotros, hemos escuchado también y el Señor también los ha sustentado, pero la peor pandemia es haberse dejado contagiar de esa indiferencia, del habernos apartado de esa fuente, de la fuente viva del poder de su palabra. Es un reto para ti que dices haber conocido al Señor o que decimos conocer al Señor y podemos haber apaciguado nuestro amor, apagado ese primer amor. Es el tiempo de volver, nuestro día viene, nos vamos a reunir muy pronto y veremos una nueva realidad, no una nueva normalidad, vamos a ver una nueva espiritualidad en la que tú y yo seremos partícipes y en la que tú y yo seremos testigos de la manifestación del poder sobrenatural del Señor por cuanto hemos creído en Él. Espero que esta palabra te haya ayudado para identificarlo y para actuar. Por eso, Padre, te pido en este día, Señor, gracias por tu palabra, porque se ha predicado, Señor, con lo que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Permítanos identificar, reconocer ante ti, Señor, no hay necesidad de cubrir las cosas porque tú lo conoces todo. Podemos confesar que hemos hecho mal algunas cosas, pero también confesamos, Señor, que tú eres el mejor sanador. Hoy te pido que abras los ojos de nuestro entendimiento para que nuestra boca también confiese y venga tu cambio. Vengan los testimonios de sanidad física, entidades mentales, entidades patológicas en nuestro cuerpo.
porque tú, Señor, cumples tu palabra. Tu palabra dice que tú no eres hijo de hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Y la manifestación del poder de tu palabra es en el Evangelio del reino, en el reino de Dios. Pues no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y a ti, la persona que nos escucha por primera vez, te invito también a ser parte de esta familia, una familia en Cristo, donde encontrarás una fuente viva de revelación fresca, una fuente viva de amor, de comunión unos con otros. Haz parte de la familia, no de una iglesia, no de un espacio físico, sino de la familia universal creyendo en el Señor Jesucristo. Y si no lo has hecho, la palabra de Dios dice que hay que creerlo con el corazón, pero hay que confesarlo. Y es tan sencillo de iniciar simplemente con una oración como esta. Señor Jesús, reconozco que tú viniste a esta tierra y diste tu vida por mí. Reconozco y sé que es verdad mi corazón, que en una cruz diste tu vida para el perdón de tus pecados y para el perdón de mis pecados, Señor. Te pido hoy y te abro las puertas de mi corazón para que entres, Señor, para que hagas ese diagnóstico de todo lo que mi vida necesita. No en una condición egoísta, sino para poner mi vida a disposición tuya, Señor. Yo creo también que tú resucitaste y que el Espíritu Santo te levantó al tercer día de los muertos y que hoy vives y vives para siempre. Bendiciones, hermanos, que esta palabra llegue a tu corazón y lo mejor de todo, que la puedas poner en práctica. Estaremos atentos a tus testimonios. Bendiciones.